Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, Dios los bendiga. Buenas tardes. Pues aquí estamos con el favor de Dios. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Dios. Él nos da la oportunidad de poder estar con ustedes esta tarde para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Podamos aprender hoy un poco más de la voluntad del Señor. Quiero que hagamos una oración. El tema de hoy se titula de cómo la fe genuina, la fe cristiana, la fe real, cómo la fe genuina nos hace ver las cosas o nos hace ver las pruebas de la forma como Pablo la veía. Es muy importante que prestemos atención, hermanos, a algunas formas de cómo Pablo veía las pruebas y podamos entender que en sí no era Pablo en su sabiduría, en su fuerza humana, sino era la gracia de Dios en el apóstol Pablo, la fe de Cristo en el apóstol Pablo es que hacía ver las cosas de manera diferente. Quiero que oremos a Dios y pedirle que esta tarde podamos entender un poco, Dios pueda hablar a nuestros corazones a través de la vida, a través del testimonio, a través de la fe que tenía el apóstol Pablo. Quiero que ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. En el poder de su sangre, Padre, nos acercamos a tu presencia. En el poder de sus sacrificios, venimos ante tu altar, ante tu trono de gracia. Agradecidos somos, Señor, porque nos da esta maravillosa oportunidad de poder sentarnos para compartir esta palabra santa con tus hijos, Dios. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Yo sé que tu palabra, Dios, es la medicina, es el alimento de nuestra alma y por ella crecemos para salvación, Señor. Yo le doy gracias, Padre, porque nos da el honor de sentarnos y poder compartir esta palabra, Dios, y hacerlo, Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Queremos pedirle perdón, Padre, porque necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados. Sabemos que hemos pecado, Dios. Tu palabra dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo le pido perdón, Señor, por cada una de mis ofensas y de igual forma, Dios, te pido perdón, Señor, por los pecados, Señor, de mi esposa, lo que hemos cometido en nuestro hogar, Señor. Y te pido, Padre, que limpies, lave, purifique, santifique nuestras vidas, nuestro hogar. Y te ruego, Padre, también, Señor, que traigas paz y gozo a nuestras vidas, Dios. También tomamos la decisión, Padre, conscientes y voluntariamente de perdonar a nuestros ofensores. Los perdonamos, Señor, de la manera como Cristo nos ha perdonado. Y oramos en esta tarde, Dios, para que usted sea hablando a nuestros corazones. Padre Celestial, usted que lo escudriña todo, usted que conoce las intenciones y las necesidades de sus hijos. Oro, Padre, para que en el nombre de Jesús usted venga hablando, Señor, a cada corazón. Venga rompiendo toda cadena, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas y venga extrayendo, Señor, ese conocimiento de tu palabra, de tu voluntad al corazón de tus hijos, Dios. Bendícenos en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos y sabemos, Padre, que todo lo que pedimos en su nombre lo recibimos. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué razón hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que ven las pruebas de una manera diferente como debiéramos de verla? Hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que hoy está apartado de los caminos del Señor. Hay mucho pueblo de Dios que hoy en día no tienen el deseo, el anhelo, la fuerza, la motivación para congregarse, para acercarse a Dios, para servir a Dios, porque ven las pruebas de una manera diferente a la manera que la palabra de Dios quiere que la veamos. ¿Okay? La vida en el cristianismo no es una vida, recuerdo me dijo una persona cuando me evangelizó a mí por el 91, me dijo, Floyd, el evangelio no es color de rosa. Y muchas veces llegamos a las iglesias y queremos estar en la iglesia y que no haya ningún problema, no nos falte nada, no haya luchas, no haya batalla. Y esa mentalidad, esa apreciación de ese evangelio falso, ficticio, porque ese no es el evangelio, lleva al ser humano a decepcionarse, lleva al ser humano a frustrarse, lleva al ser humano incluso a tener resentimientos y alejarse de los caminos de Dios.
Es necesario que a nosotros, hermanos, nos digan de una sola vez las cosas como son, como tienen que ser. Cuando nos enseñan el verdadero evangelio, el evangelio de luchas, de batallas, pero de muchas victorias, de muchas bendiciones, el evangelio de compromisos, el evangelio de responsabilidades, cuando nosotros enfrentamos la realidad del evangelio, estamos conscientes que es parte de nuestro diario caminar. Estamos conscientes y por consiguiente visualizamos las circunstancias, los problemas, las adversidades, los ataques, las luchas, las tribulaciones, las visualizamos de una manera diferente. Una persona, hermanos, que está caminando, está perseverando fielmente en la fe, porque no es de todo la fe. No es de todo la fe. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero no tienen fe en Jesucristo. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero el fundamento de su vida espiritual no es la fe en Jesús. Hay otras cosas más interesantes o más importantes para ellos que la fe en Jesús. Cuando nosotros ponemos en práctica, entendemos, ponemos en práctica, nos esforzamos y vivimos en esa fe genuina, esa fe inquebrantable, esa fe que no voltea a ver atrás, esa fe que tiene la certeza y la convicción de que Dios está como poderoso gigante para socorrernos, esa fe que nos hace a nosotros, hermanos, anhelar una ciudad, una patria mejor, esa fe que nos enseña, nos revela nuestra verdadera identidad y nuestra función en esta tierra. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Nuestro Rey es Cristo el Señor, nuestro Señor es Cristo Jesús. Entonces, esa fe genuina que nosotros adquirimos por medio de la palabra de Dios, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe genuina que el Espíritu Santo pone en nosotros por medio de la palabra es la única que nos puede hacer ver las adversidades, los problemas y las luchas de una manera diferente. En la Biblia, hermano, podemos tomar ejemplos de muchos hombres de Dios. Me gusta mucho el caso de José en Egipto. Este hombre, como Dios lo usó para salvar a su pueblo, a sus hermanos, a todo Israel. Dios lo usó, lo envió al frente de ellos, pagó un precio muy alto, pero se mantuvo firme en la fe, se mantuvo firme en la convicción, se mantuvo firme en la obediencia, en el temor a Dios, y Dios lo honró y Dios lo usó como un instrumento para que Israel en el futuro tuvieran donde habitar y no murieran de hambre. Vemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, vemos el caso de David, de Daniel. Fueron hombres que pagaron un precio muy alto por su fe, pero no había nada, absolutamente nada que los pudiera mover de la fe que tenían ellos para con Dios. Es esa fe es la que nos ayuda a nosotros a estar firmes. En palabras sencillas, si hoy en día, hermanos, hay cristianos fluctuantes en las iglesias, si hoy en día hay hermanos que están en las iglesias, pero su corazón todavía está en el mundo, amando el pecado, con rencores, con envidia, con celo, en murmuración, en contienda, en vanagloria, es porque esa fe genuina no está obrando en su corazón. No está obrando. Cuando nosotros permanecemos en esa fe genuina, podemos ver las cosas de una manera diferente. El Señor nos enseña, hermanos, en la Biblia diferentes personajes bíblicos, y uno de ellos que me llama la atención a mí es el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre espectacular en la fe, fue un tremendo siervo de Dios, y déjeme decirle que no fue un hombre de buscar popularidad, de buscar nombres, de buscar títulos o posiciones. No, Pablo era un hombre verdaderamente centrado en la fe, en el llamamiento que Cristo le hizo cuando él iba para Damasco en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Fue un hombre que desde el momento, escuche bien qué tremendo es esto, hermano, desde el momento que él tuvo el encuentro personal con Jesús. He tocado este tema muchas veces, hermano. Muchas veces. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos ministros en las iglesias. Escucha lo que te voy a decir.
están en las iglesias, pero no están cumpliendo la visión de Cristo Jesús. La visión de Cristo Jesús, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Esa es la visión del Señor Jesús. Hoy en día, hermanos, hay ministros, hermanos, que no se interesan por la formación espiritual de sus ovejas. No se interesan por la salud espiritual de sus ovejas. No se interesan por el crecimiento, la madurez espiritual de sus ovejas y mucho menos preparar a sus ovejas para cuando Cristo levante su iglesia. Entonces, hay muchos ministros hoy en día que solamente están enfocados ellos en sus metas personales. Que la iglesia se llene y que lleguen 200, 300, 1000 personas, ese es el éxito mío. Pero a ellos no les interesa que la gente tenga una conversión genuina con Cristo. Para que un cristiano pueda entender acerca de la fe genuina, necesita una conversión genuina. Y después de haber tenido esa conversión genuina, necesita asumir responsabilidades y compromisos, ser valiente, ¿okay? No desmayar, caminar hacia adelante creyendo, esforzado, valiente, caminando por ese desierto como viendo al invisible. Son muchos los elementos, hermanos, que nos hacen a nosotros, que necesitamos nosotros tener o adaptar a nuestras vidas para poder permanecer, para poder entender esa fe genuina en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo en camino a Damasco, la palabra que Pablo dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En ese momento, el apóstol Pablo entendió que él debía, hermano, rendirse a los propósitos y a la voluntad de Jesús. Pablo no aceptó a Jesucristo para llenar o alcanzar sus propias agendas. Pablo se encontró con Jesús, abrió su corazón a Jesús para cumplir. Escucha esta palabra de Dios, hermano. Escúchela. Pablo abrió su corazón a Jesús para cumplir la agenda de Jesús a través de su vida. Dios tiene una agenda a través de tu vida. ¿Tú la has detectado, esa agenda? ¿Estás trabajando en esa agenda? ¿O estás yendo a la iglesia por tu propia agenda? ¿Solo por tus necesidades, por tus logros? ¿Solo por eso se está yendo a la iglesia? Tú debes de entender que tú eres un instrumento de la gracia de Dios. Cuando tú te enfocas en la agenda de Dios en tu vida, siempre uso este pasaje de Romanos 8:28. Siempre lo he explicado muchas veces, donde dice el apóstol Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tiene una coma y dice: y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si usted es un cristiano genuino, escuche bien la palabra de Dios. Escuche bien esta voluntad del Señor, abra su corazón. Si usted es un cristiano genuino y usted está caminando en esa fe genuina, usted debe de entender que usted tiene que adaptarse a los propósitos de Dios y no Dios a los propósitos suyos. Dios tiene un propósito con tu vida, a través de tu vida, y tú debes de descubrir eso. Si hoy en día encuentras un cristiano que no tiene propósitos en su vida, es porque no está caminando en la fe. No está caminando en la fe. Una persona, escuche bien, que está caminando en la fe, conoce su identidad, conoce su llamado, conoce los propósitos de Dios para con su vida y está adaptando su vida a esos propósitos. Las metas todos los días, los propósitos todos los días, es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Y cuando Pablo, hermanos, recibe esto, Pablo entendió todo eso. Una de las cosas que Jesús le dijo a Ananías cuando le dijo que fuera a orar por él, Ananías dijo: Señor, este hombre es el que perseguía tu iglesia y la asolaba y los metía a la cárcel. Y empezó Ananías a decir, y Jesús le dijo: mira, levántate, ve y ora, porque instrumento me es este. Escuche bien, instrumento me es este, para llevar mi nombre, dice, a las naciones y a los reyes y a los príncipes de la tierra. Imagínate, ese es el punto. Ese era el propósito de Dios
de Jesús con Pablo. Pablo iba a cumplir esa agenda de Jesús. Llevar el evangelio a los reyes, a los príncipes, a los gentiles. Y déjeme decirle, hermano, la Biblia dice que Pablo, el apóstol Pablo, él llenó todo Asia Menor con el evangelio de Jesucristo. Imagínense, en ese tiempo no había televisores, no había internet, no había teléfonos, no había nada que se pudiera transmitir el evangelio a otras naciones. Por ejemplo, yo estoy predicando acá, hay gente que nos ven de otros países. En aquel tiempo el apóstol Pablo, él tenía que ir o ir en camello, o ir a pie, o ir a caballo, y pasaba días y días viajando para llegar a otra ciudad y hablar del evangelio. Y aún con todo, Pablo cumplió la agenda de Jesús que Jesús tenía para su vida. Pero déjeme decirte, alguna vez expliqué esto. Hay mucha gente, hermanos, en el cristianismo que no entienden el proceso de nuestro peregrinaje en la tierra. ¿Ok? Hablé y puse la analogía del pueblo de Israel. Israel fue esclavo en Egipto. ¿Ok? Nosotros éramos esclavos en el mundo. ¿Ok? Y Israel fue esclavizado por el faraón. Nosotros fuimos esclavizados por Satanás y el pecado. ¿Ok? Israel fue liberado por Moisés, el caudillo que Dios envió a liberar a Israel. Nosotros fuimos liberados por Cristo el Señor. Él es nuestro libertador. ¿Ok? Israel salió de Egipto y entró al desierto. Ustedes salimos del mundo y entramos al peregrinaje de nuestra vida cristiana. Una vida de luchas, de batallas, de pruebas, de carencias, de muchas cosas. Jesús es bien claro, hermano. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca te dijo, mira, acéptame a mí como Señor y no te va a faltar absolutamente nada. Todo va a estar en abundancia, nadie te va a ofender, nadie te va a calumniar, nadie te va a difamar, no te vas a desanimar, no te vas a frustrar, no te va a tentar el enemigo. Jesús nunca dijo eso. Pero el punto de todo eso, déjame decirte, hermano, en medio de la tierra prometida, que era Canaán en aquel tiempo, entre Canaán y Egipto, en medio del desierto, es el lugar donde el pueblo de Dios fracasa. ¿Sabe por qué? Porque no saben ver las cosas de la manera como Dios las está presentando. No las saben ver. El apóstol Pablo las supo ver. Pablo sacaba siempre el lado de beneficio, el lado de victoria a cada lucha, a cada prueba. Y en esta tarde vamos a ver algunas de ellas, son muchísimas, pero vamos a tratar de ver las que yo considero que son muy importantes, ¿ok? Pero usted se va a dar cuenta que si nosotros visualizáramos la adversidad, las necesidades, las luchas, las enfermedades, las carencias, los problemas, los ataques, nuestra imperfección, el desánimo, si lo visualizáramos desde la perspectiva como lo visualizó el apóstol Pablo, porque estaba genuinamente caminando en la fe en Cristo Jesús, estaba cumpliendo la agenda de Cristo. Pablo se enfocó en hacer lo que Cristo le mandó hacer. Eso es el punto clave. Si usted es un cristiano, usted debe de enfocarse a hacer lo que Cristo le mandó hacer. Lo demás, no se preocupe. Nuestro Padre Celestial es un Dios responsable y Él te va a suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. No te preocupes. Entonces es importante que aprendamos nosotros, hermanos, cómo Pablo visualizaba las cosas. Y vamos a ver tantas experiencias que tuvo el apóstol Pablo y cómo la visualizó. Porque hoy en día, hermanos, vemos en las iglesias, por ejemplo, yo tengo siempre esta costumbre, digo, cuando estamos en una prueba, en una lucha, en una necesidad, yo siempre digo, vamos a tomarlo como una escuela. Es como una escuela, vamos a aprender de esto algo, pero vamos a hacerlo bien hecho y vamos a pasar esta materia. Entonces, cuando tú tomas las cosas como una oportunidad para aprender, para crecer, mira, hermanos, eres una persona bienaventurada porque estás caminando genuinamente en la fe de Dios. Pablo caminó en eso y Pablo coronó su carrera. Entonces necesitamos aprender del testimonio de este gran siervo de Dios. Lea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 10. Quiero que le demos gloria a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 10. 2 de Timoteo 2, 3, perdón, el 3 al 10.
Dice tú pues, dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos los soldados que van a la guerra sufren muchísimas cosas. Por eso es que los preparan antes. Los preparan. Hay campos de entrenamiento, campos militares para entrenarlos, capacitarlos para que en el campo de batalla puedan rendir. Pero hay muchísima gente en todos los países que han tenido conflictos militares, que han quedado mutilados de una mano, un pie, o tal vez perdieron un ojo, o tienen cicatrices en su cuerpo. Eso es sufrir penalidades. Ahora, Pablo dice sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Quiere decir que hay malos soldados de Jesús. Hay soldados en las iglesias que no atacan al enemigo, sino que atacan a la misma iglesia. Las armas, las posiciones que Dios les da, la autoridad que Dios les da en las iglesias, la usan para hacer daño a la propia iglesia del Señor. Escuche bien, si usted es un cristiano, que usted está caminando en la fe, si verdaderamente la fe cristiana está controlando tu corazón, tú debes de apuntar tus cañones hacia tu enemigo. Tu enemigo es Satanás, es el diablo, él es nuestro adversario, el enemigo. El enemigo no es otro pastor, no es otra iglesia, no es otro hermano. Ellos son hermanos de nosotros. Así te gusta o no te gusta, son nuestros hermanos. Pero normalmente hoy en día hay malos soldados, porque en vez de proteger al ejército de Jesús, están atacando al propio ejército de Jesús. O sea, hay que saber sufrir. No hay que sufrir haciendo lo malo, hay que sufrir haciendo lo bueno. Ok, sigamos leyendo. Dice así, el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es específicamente para eso, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me gusta mucho el pasaje de la Biblia cuando Pablo dice en Corintios que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Un embajador es una persona, un representante legal de un país en otro país, que en otro país está representando a los intereses de sus países. ¿Okay? Si esa persona deja de hacer o deja de representar los intereses, de proteger y defender los intereses de los connacionales o de los intereses de su país, inmediatamente es removido de su cargo. ¿Okay? Entonces nosotros debemos entender algo, hermano. Nosotros trabajamos, servimos al reino de los cielos. Debemos de enfocarnos, hermanos, en representar dignamente el reino de Dios en esta tierra. No podemos estar involucrándonos en cosas de este mundo. ¿Okay? Jesús dijo estas cosas: das a Dios lo que es de Dios y das al César lo que es de César. Tú fuiste llamado para representar, para ser un embajador de Cristo. Representa el reino de Dios en esta tierra con dignidad. Representa. No te enredes en negocios, en cosas de este mundo. No te enredes en nada de eso, porque fuiste llamado con ese propósito específico. Entonces, cuando una persona tiene una Biblia en la mano, dice ser cristiano, pero está enredado en las cosas del mundo, no está firme en la fe en Cristo Jesús. La fe genuina de Cristo no está obrando en sus corazones. ¿Por qué razón? Porque no está cumpliendo la agenda de Cristo para el cual Él le llamó a cumplir. Usted debe de investigar qué Dios quiere que usted haga, a dónde Cristo lo llamó. Muchas veces Dios nos pone en lugares que nosotros no queremos estar, para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fidelidad. Pero en cualquiera de las partes que estemos sirviendo a Dios, no nos enredemos en las cosas de este mundo, porque nuestro reino no es terrenal. Nuestro reino es el reino de nuestro Padre Celestial. Sigamos leyendo. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? Es hacer las cosas conforme a la voluntad y propósito de Dios. No puedes decir, yo no puedo decir que soy cristiano y estoy haciendo las cosas a mi voluntad y a mis propósitos. ¿Sabes que ese es uno de los grandes problemas que hay en las iglesias hoy en día? Hay muchos miembros de iglesias, hermanos, que se consideran más espirituales, más sabios, más inteligentes que muchos pastores. Y por eso es que ellos, hermanos, se sacan gente de las iglesias y forman sus propias iglesias por allá. Porque se creen más inteligentes, más sabios, más espirituales que otras personas.
Son personas, hermanos, que no luchan legítimamente. Mira, hermano, dice la Biblia que Dios es el que pone y quita los reyes de la tierra. Dios es el que establece las autoridades terrenales, incluyendo a los pastores, a los ministros. Entonces, Dios te da a ti un nivel de fe, un nivel de autoridad basado en Romanos capítulo 12, versículo 4, según el nivel de fe. Entonces, tú debes de entender cuál es tu nivel de fe, a dónde fuiste llamado. Y en ese nivel de fe, en esa área que Dios te llamó, ahí tienes que pelear la buena batalla de la fe. Ahí no tienes por qué estar codiciando la posición de otra persona, queriendo sacar a otra persona para tú ocupar ese lugar. Eso es ilegítimo. Todo lo que va contra la voluntad de Dios es ilegítimo. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que te quiero decir. Hay muchas personas, hermano, en el mundo deportivo, ¿okay?, que han usado sustancias ilegales para mejorar su rendimiento y han alcanzado grandes títulos. Vemos ese ciclista de aquí de Texas, Armstrong, este hombre que ganó creo que 6, 7 Tours de Francia. Este hombre le quitaron todos esos títulos y lo demandaron y quedó totalmente excluido del ciclismo de por vida. Entonces, ¿te das cuenta por qué? Porque este hombre todos esos títulos los ganó de manera ilegal. Y tarde que temprano, ahora déjame decirte algo. Si el mundo actual que vivimos nosotros hoy en día es imperfecto y llegaron a descubrir esto, cuanto más Dios sabe perfectamente si estás haciendo las cosas legal. Entonces es importante, haga las cosas correctas, hágalas con fe, tenga paciencia y espere en Dios y verá los frutos de lo que usted está haciendo para el Señor. Ok, sigamos leyendo. Dice, sí, el labrador para participar, dice, de los frutos debe trabajar primero. Considera, dice Pablo, lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. O sea, presta atención, analiza lo que te estoy diciendo. Acuérdate de Jesucristo, dice el del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, conforme a lo que yo estoy explicando. En el cual, mira lo que dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Hasta ahí llegaba. Dice, más la palabra de Dios no está presa. ¿Eso qué significa? Que Pablo, aún estando preso, Pablo le predicaba a la gente que estaba ahí en la cárcel. Incluso a los mismos soldados les hablaba de Jesucristo. Puedes meter a un hombre a la cárcel, lo puedes privar, puedes evitar, porque eso pasa mucho en algunas iglesias, hermanos. Hay líderes que tienen celos ministeriales. Hay líderes que ven a otro hermano que Dios lo va levantando y lo va usando y tienen celo ministerial y quieren pararlo, quieren estorbarle su pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque el hombre maliciosamente programe estancar tu vida, puede estancarte en cierto momento, pero la palabra de Dios no puede estar estancada, porque tu testimonio es un ejemplo vivo de que la palabra de Dios es eterna, es todopoderosa y que nadie la puede parar. Pablo estaba preso y Pablo decía, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. La palabra sigue corriendo y yo sigo predicando preso o en libertad, lo sigo haciendo. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Lo que Pablo hacía. Cómo Pablo visualizaba el cristianismo. Cómo Pablo miraba las pruebas, las luchas, las batallas. Pablo no era el tipo de persona que llegaba a una iglesia, ay, aquí nadie me saluda, aquí nadie me da la bienvenida, aquí todo el mundo, ay, no, porque hay mucha gente que son así. Estamos en una época, hermano, de cristianos de azúcar. Sí, ay, es que aquí, ay, la gente no sé, como que no se lleva bien conmigo. Es que la iglesia no es para ir a hacer amistad, para ir a hacer grupitos y qué sé yo. La iglesia es para servir a Dios. La iglesia es para adorar a Jesucristo. La iglesia es para buscar el rostro de Dios. La iglesia es para alabar el nombre de Jesucristo. Eso no es un club social donde yo le voy a caer bien a todo el mundo. No es así. Entonces hay mucha gente, hermano, que aún no han entendido. No han entendido el verdadero concepto de la palabra cristianismo. Que confunden el cristianismo con un club social con título religioso. ¿Entiendes? Porque eso es lo que pasa hoy en día.
Un cristiano que, hermano, que tiene su corazón, su mente, su vida firme, arraigada en la palabra, va a la iglesia porque necesita de Jesucristo. Va a la iglesia por Cristo Jesús. Va a la iglesia por alabar a Jesús. No va a la iglesia porque aquel me trate bien, me recibe bien o no me recibe bien. Es muy importante que nosotros dejemos ya ese tipo de situaciones que son ilógicas en la vida de un cristiano. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta, no lo hay. O sea, necesitamos nosotros ir a una iglesia, pero ir por Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El versículo 10. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto. Miren cómo Pablo visualizaba el cristianismo. Todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Está dispuesto usted a sufrir oprobios, calumnias, mentiras, difamaciones, qué sé yo, murmuraciones por amor a la obra de Dios? ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Porque hay mucha gente que no quiere pagar el precio. Mire, estamos en una situación espiritual tan difícil hoy en día en las iglesias, que hay personas, hermanos, que no están dispuestos ni siquiera a pagar el precio por su propia vida espiritual. No quieren pagar el precio ni siquiera por la salvación de su familia. Imagínese, ¿usted cree que van a sufrir prisiones a modo de malhechor por un desconocido que le dice que es su hermano en Cristo? El apóstol Pablo, ¿cómo visualizaba las cosas? Pablo no era una persona, ay, me metieron preso porque prediqué la palabra. Y sabes que nadie, ningún hermano me visitó. A nadie le interesa, entonces ya no, me voy a cortar las venas. Hay gente que tiene esa actitud, o sea, se hacen los víctimas, ¿no? Cuando la fe de Dios, la fe de Cristo está arraigada en tu corazón, cada circunstancia, tú no la ves como el hombre la ve. Tú la ves como Dios la ve. Así, porque Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que está permitiendo con tu vida. Dios lo sabe perfectamente. No hay nada que esté oculto a Dios. Pero para que nosotros podamos caminar y ver las cosas, aunque se miren adversas en el momento, se ven contrarias a lo que nosotros deseamos, anhelamos como personas, pero Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo y lo que está permitiendo. Solamente ríndete a la voluntad de Dios. Y sigue haciendo las cosas, porque todo, dice Pablo en Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y quizás en el momento tú lo digas, qué bien puede ser esto para mí. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Pablo, hermano, siempre la visualizó así. ¿Sabe por qué? Porque Pablo caminaba en una fe genuina en Cristo Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo miraba las pruebas, hermano, como una oportunidad de sacrificarse para que otras personas conocieran a Jesús y fueran salvos. A Pablo no le importaba que lo metieran preso, que lo apedrearan, con tal de que la gente escuchara el mensaje del Evangelio. De esa manera, tú y yo necesitamos visualizar el ver cristianismo. De esa manera necesitamos tú y yo ver las diferentes pruebas que pasamos. Alguien tiene que pagar un precio. Si tú amas la obra de Dios, si tú verdaderamente amas la obra de Dios, no la destruyes, no la difamas, no la calumnias, no la divides, no provocas contiendas, no provocas murmuración, no participas de comentarios que dan mala imagen a la iglesia. Al contrario, oras, ayunas y peleas la batalla de la fe por ese grupo de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo el Señor. Siempre creo esto. Vámonos a 2 de Corintios, mientras les explico algo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Siempre creo esto, hermano. Lo escuché por ahí a una persona decir y estoy de acuerdo. Mira, dentro de las iglesias Dios prepara a soldados muy fuertes, guerreros fuertes. Y a la gente más decidida, a la gente más entregada,
la gente que más se rinde a Dios, la gente que se somete a Dios, son personas a las que Dios les encarga las misiones más difíciles. Créanme que sí. A la gente que verdaderamente camina en la fe y está dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a Jesucristo y por amor a la obra de Dios, son las personas a las que Dios usa más y les encarga las batallas más crueles. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que nuestro Señor escogió a José y no escogió a Rubén para que fuera a Egipto, para que lo vendieran a Egipto? Porque José era más íntegro de corazón delante de Dios que Rubén. Si Dios hubiera mandado a Rubén, a Dan o a Isaacar, a Zabulón, a Neftalí, los hubiera mandado en el lugar de José, quizás hubiera fracasado el pueblo de Israel. Pero Dios conocía que el corazón de este joven llamado José iba a ser íntegro, así pagara con cárcel, con injusticia, una difamación, una calumnia, una maldad de una mujer. Él se mantuvo íntegro. Dice la Biblia que todo lo que José hacía, dice que era prosperado porque Jehová el Señor estaba con él. Dios siempre va a escoger a hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres fieles, íntegros, derechos. ¿Okay? No que prediquen una cosa hoy y después anden predicando otra. Hoy está lleno esa cosa. Qué cosa más frustrante. Qué cosa más frustrante en una persona que hoy diga una cosa y mañana se pare a decir otra cosa. Eso es frustrante. El evangelio es el mismo. El que se escribió, el que se predicó hace 2000 años, es el mismo que tenemos que predicar hoy nosotros. Es el mismo. Recuerdo un testimonio de un hermano, le escuché predicando, y este hermano dice que había en iglesia, no sé en qué estado aquí en Estados Unidos, que dijeron los pastores que no querían invitarlo a ir a la iglesia porque el evangelio que él predicaba era un evangelio antiguo. Pues déjeme decirte algo, hermano, no hay evangelio nuevo. El evangelio que predicamos tiene más de 2000 años. La gente lo ha modernizado porque han permitido que el mundo, el pecado, de una manera sutil, encubierta, maquillada, entre a la iglesia. ¿Okay? Tantas personas en pecado en las iglesias y los pastores, solo porque esas personas no se vayan de la iglesia y tener el grupo de gente ahí aparentando de que es una persona exitosa en su ministerio, no les está diciendo la verdad. Escúchenme bien, muy importante esto. Una de las visiones, uno de los propósitos, una de las razones del llamado de una persona al pastorado, ¿sabe cuál es? Es preparar su iglesia para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Esa es, y una persona que está encubriendo la verdad, una persona que está modernizando el cristianismo, el evangelio, hablando del nuevo evangelio y rechazando el evangelio de Jesucristo, no está preparando a nadie para cuando Cristo venga. Por eso yo he dicho esto siempre, hermano, las iglesias están llenas de personas, pero no de hijos de Dios. Y déjame decirte algo muy importante, hermano, cuando Jesucristo venga, Él no viene por gente que va a la iglesia, Él viene por la iglesia de Él. Entonces tú debes de hacer ese análisis en tu vida. ¿Eres una persona que va a la iglesia o eres parte de la iglesia de Jesús? Sálvate, hermano, porque Cristo viene por su iglesia. Entonces es muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Porque si no nos dicen la verdad, si no recibimos la verdad, si no creemos la verdad y si no vivimos en la verdad, ¿en quién cree usted que vivimos? Ahí se lo dejo. Vamos a segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Quiero darle gracias y gloria a mi Señor Jesús. Mire lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En lo personal, escuche bien, en lo personal, creo que no ha habido hombre después de Pablo y de Daniel que les fuera manifestado tanta revelación de Dios. Me tenía Moisés, pero Pablo era un hombre, hermano, que tenía tanta revelación de Dios. Pero
el conocimiento desmedido o más o sobrenatural, usemos estas cosas, o más allá de lo normal, extraordinario, produce en el corazón del hombre envanecimiento. Porque hay mucha gente hoy en día que toman el cristianismo como una fuente de ganancia? Porque toman el cristianismo como propiedad de ellos. Porque toman el cristianismo como una forma de manipular a las personas. Porque han tenido cierto conocimiento, tienen cierta capacidad intelectual, ¿okay? Y saben manejar la mentalidad y las emociones de la gente. Entonces son personas, hermanos, que lo que era para bien, ahora lo usan para mal. Y dice el apóstol Pablo que para que él no se gloriara de una manera desmedida, dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Quiero darle un consejo. No se le antoje a usted, ni se le ocurra a usted pedirle a Dios que le mande un aguijón de eso. Porque es un demonio. Es un demonio. Entonces el Señor lo reprenda. La sangre de Jesús lo mantenga lejos del pueblo de Dios. Pero Dios permitió que ese espíritu abofeteara a Pablo cada vez que se quería enaltecer. Porque el conocimiento y la revelación que Pablo obtenía era bárbaro. Era tremendo. Vamos, sigamos leyendo. Estamos en el versículo... ¿cuál estamos? El 8, perdón. 8. Dice el 8. Respecto a lo cual dice 3 veces he rogado al Padre que lo quite de mí. Que lo quite de mí. Habla en términos personales. Es un espíritu. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, confórmate con lo que te estoy dando. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, mire qué tremendo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Cómo visualizaba Pablo las debilidades? ¿Cómo Pablo visualizaba las debilidades carnales de él? Como una oportunidad para gloriarse más en Cristo Jesús. Te lo voy a resumir o te lo voy a explicar de otra forma. ¿Okay? Es necesario que nosotros miremos nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, nuestras flaquezas, para que nosotros aprendamos a rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice la Biblia, porque no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. David decía estas cosas, ellos confían en caballos y en carros, mas yo de Jehová tendré memoria. Cuando usted es una persona pobre en espíritu, usted aprende a depender de Dios. Usted aprende a buscar a Dios. Usted aprende a sujetarse a Dios. Usted aprende a rendirse a la voluntad de Dios. Y algo más importante que eso, hermano, cuando la gloria de Dios o la gracia de Dios se manifiesta sobre tu vida, tú aprendes a darle la gloria a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas 1:10, si aún tratare de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El plan del apóstol Pablo, la visión del apóstol Pablo era agradar a Jesús. Pablo entendió perfectamente su agenda. Y él perfectamente sabía, yo puedo porque lo que Dios ha hecho en mí me puede dar un título, una posición, puedo sacar ventajas económicas, puedo hacer muchas cosas, puedo tratar de agradar a los hombres para sacar algún tipo de interés personal. Pero Pablo prefería mejor agradar a Jesucristo, estar en una cárcel y nunca se interesaba en agradar a los hombres. Es importante cuando tú conoces tu imperfección y tu debilidad, cuán débil y cuán frágil tú eres. Mira, no te viene vanagloria, ni jactancia, ni soberbia a tu corazón. Lo que viene es humildad a tu corazón. Te sujetas, te sometes a Dios y algo importante es aprendes a servir, a obedecer, a temer y darle gloria a Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad. Pero nótese que dice Pablo. Por amor a Cristo. ¿Okay? Hay personas, hermanos, que están, yo sé, todos tenemos debilidades espirituales. Pero si usted estuviera caminando, yo estuviera caminando en la fe, estuviéramos íntegros en la fe, las debilidades, nuestras imperfecciones no fueran un argumento para estarle fallando a Dios, sino una oportunidad para gloriarnos en Cristo Jesús.
para gozarnos en Jesucristo, porque Cristo transforma nuestras debilidades en poder. Él transforma nuestras imperfecciones en perfección. Él transforma nuestra ignorancia en sabiduría. Él transforma nuestros fracasos en triunfos y en victoria. Si tú tuvieras, si yo tuviera, si todos estuviéramos caminando en esa fe genuina que caminaba el apóstol Pablo, no miraríamos el lado negativo de las circunstancias, sino que miraríamos el lado positivo, el lado de la victoria, el lado de cómo Dios ve las cosas. Y eso es muy importante. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Imagínate. No todo mundo se goza en la debilidad. Al contrario, ceden a los deseos de las debilidades de su cuerpo. Sígame leyendo. Dice, en afrentas, rechazos, difamaciones, calumnias, todo señalamiento, acusaciones falsas. Eso son afrentas. Y Pablo se gozaba en Cristo Jesús cuando la gente hacía eso. Imagínate. Qué hombre espectacular. Dice, en necesidades. Se gozaba en las necesidades. ¿Tú te imaginas a alguien hoy en día? No tiene trabajo, no puede pagar la renta, no puede pagar el colegio de sus hijos, no tiene para hacer comida y que se levante y diga, aleluya, no tengo para pagar la renta, gloria a Dios, aleluya. ¿Te imaginas? ¿Qué locura más grande? Me van a correr del apartamento porque no lo puedo pagar. Gloria a Dios, aleluya, me van a correr. ¿Tú te imaginas eso? Está un poquito así, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que, le voy a explicar, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Cuando tú caminas en fe, tú sabes perfectamente que la circunstancia es una oportunidad que Dios tiene o que tú tienes para ver la mano de Dios. Escuche eso. Caminar en fe, en obediencia. Cada problema, cada adversidad, cada desaveniencia sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar. Si tú caminas en integridad con Dios, tú vas a visualizar cada cosa adversa a tu vida como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Pablo se regocijaba en Cristo en afrenta. Mire qué bonito. Dice, en necesidades, en persecuciones, en angustia, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa? Que cuanto más reconoce tu imperfección, más te fortaleces en el Señor. El problema es cuando hay personas que se creen fuertes, sabios y poderosos y no lo son. Me gusta Romanos capítulo 12, versículo 3, donde Pablo dice, nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe tener de sí, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Cuando nosotros estamos en la adversidad, en las luchas, en las pruebas, en las cadencias, nos damos cuenta cuán débil somos. Pero si estamos firmes en la fe, ese conocimiento de nuestra debilidad nos hace regocijarnos en Jesucristo. Te lo voy a resumir. Entre más grande es tu problema, entre más grande es tu necesidad, más grande es la gloria de Dios que vas a ver sobre tu vida o sobre esa necesidad que tú tienes. Pero solamente la pueden ver quienes, los que caminan en la integridad de esa fe genuina que es en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 26. Vamos a ver Colosenses 1, 24 al 26. Otra cosa muy importante, hermanos. El apóstol Pablo siempre, escuche bien, entendía que lo que él sufría, es algo espectacular cómo este hombre miraba las cosas. Todo lo que él sufría, las cárceles, también lo veis en Filipenses capítulo 1, 12, 14, las cárceles que Pablo sufría, las prisiones que Pablo sufría. Pablo sabía perfectamente que todo era para bien o para beneficio de la iglesia. Todo era para eso. Pablo no lo miraba como, ¿y por qué tengo que pagar yo? Pues qué mal hice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué solo ahí me ataca? No. Pablo sabía perfectamente que él fue llamado para ser un apóstol a los gentiles. Y como apóstol, como una persona que iba al frente con ese ministerio poderoso de apostolado,
Él tenía que dejar un legado espiritual. ¿Entiendes? Porque el diablo, le voy a explicar algo, el diablo siempre va a tirar a la cabeza. Siempre, el diablo siempre va a tirar a aquellos líderes, a aquellos hombres y mujeres íntegros de corazón, aquellas personas, hermanos, que no se doblegan en las circunstancias, aquellas personas que están dispuestos a pagar el precio, cualquier precio por la obra de Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, el diablo lo metía a la cárcel y le hacían tanto mal, y Pablo decía, todo esto es para bien de la iglesia, y yo me gozo por esto. O sea que Pablo estaba dispuesto a ir a la cárcel cuantas veces pudiera ir con tal de que la iglesia se mantuviera firme y en bendición en esta tierra. Mira, si leamos para que veamos, qué tremendo. 1:24 de Colosenses. Dice así, ahora me gozo en lo que padezco. Allá se gozaba en la debilidad, ahora se goza en lo que padece. Allá se gozaba en las afrentas, ahora se goza en lo que padezco. Allá se gozaba en las persecuciones, en la escarcel, en todo. Y ahora se goza en lo que padece. ¿Quién de ustedes se goza en lo que padece? Hoy en día, hermano, es una quejadera tremenda en las iglesias, hermano. La gente se queja más que una caja de huevo de pollo de granja, hermano. Una quejadera, hermano, tremenda. De la nada se queja la gente hoy en día. Este hombre dice que él se gozaba en lo que padecía. Una persona que camina en integridad en la fe se goza en lo que padece. Sigamos leyendo. Dice, en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne, escuche bien, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si usted pensaba que usted iba a venir al cuerpo de Cristo, ahí todo va a estar bien, todo es color, no funciona así. No funciona así. Siempre va a haber necesidad de hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por la causa de Jesucristo. Por eso hay tanto fracaso espiritual en las iglesias, porque la gente no va con la agenda de Cristo en su corazón, sino con sus propias agendas. Hay gente que va a las iglesias y como las cosas no salen como ellos querían que salieran, ¡pum!, se van a decir. Ni a Dios dicen, hermano. Ni siquiera se despiden ni a Dios dicen. Porque las cosas no salieron como ellos querían que salieran. Cuando uno va a la iglesia, tiene que uno visualizar, Señor, ¿es tu voluntad que yo esté aquí? Y si es tu voluntad, dime dónde y cuándo quiere que te sirva. Así es como trabaja un verdadero siervo de Dios. Imagínate, Pablo se gozaba en lo que padecía por vosotros y cumple mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir lo que falta del sufrimiento de Cristo por amor a su iglesia? ¿Estás dispuesto tú a padecer cualquier cosa injusta que te hagan los hombres por amor a la iglesia? Si estás dispuesto y ya lo has experimentado, es porque tienes en tu corazón y en tu mente claramente la agenda de Dios en tu vida. La tienes claramente, pero si no estás dispuesto a hacer nada por nadie, todavía no estás dispuesto a conocer la agenda de Cristo para contigo. Jesús le dice a Ananías, le voy a enseñar a hablando de Pablo, cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Léalo en el libro de Hechos capítulo 9 y 10. Le voy a mostrar, dice, a él cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Y Pablo entendió todo eso. Y Pablo dijo, Señor, si esa es tu voluntad, yo voy para esto. Y créanme que Pablo nunca se volvió para atrás. Nunca volvió para atrás. Porque Pablo sabía lo que quería en su corazón. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué tremendo. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 6. 3 al 6 y después leemos el versículo 8. 2 de Corintios. Otra cosa muy importante, hermanos. Muy importante. El apóstol Pablo entendió algo también, hermanos. Pablo entendió que
las pruebas, las luchas, las batallas eran necesarias en su vida para experimentar la consolación de parte de Dios. Eran necesarias. Porque una persona que ha sido probado, una persona que ha sido sufrido en los caminos de Dios, no solamente, hermanos, el Santo Espíritu de Dios mora en él, como dice el apóstol Pedro, sino que también se vuelve un instrumento de Dios para consolar a otras personas. Una persona que no está probada en la lucha, no está probada en la batalla, no puede consolar, aconsejar a otra persona cuando él no ha ido al desierto para ser probado. Pablo lo visualizaba siempre de una manera desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios visualizaba Pablo la circunstancia. Él no se quejaba, él pues tanto, pero no, él nunca hacía eso. Él decía, por algo está pasando esto. Por algo que Pablo decía siempre era esto. Yo sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Y eso es lo importante que usted tiene que tener en su corazón. Esa fe inconmovible, esa fe cristiana que no se da por vencida. Esa fe que camina por el desierto como viendo al invisible. Esa fe te hace llevar siempre a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y aún de en medio del polvo Él se levantará. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré, sea el nombre de Jehová bendito. Dice Job, aunque Él me matare, con todo en Él esperaré. Oh, y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, sepa, oh rey, que no vamos a servir a tu Dios, porque al Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará de tu mano y de ese horno de fuego. Escuchen bien, y si Él no lo hace, aún así no lo haremos. Eso es fe. Eso es fe, eso es fe. Esa convicción, esa determinación de no voltear a ver atrás. No estoy hablando que no vas a fallar. Tú fallas, yo fallo, levántate, sacúdate el polvo y camina hacia adelante. Eso es fe, es convicción, es determinación, es pasión por Cristo. Fe es eso. Fe no es ir a una iglesia a hacer lo que yo quiero. Fe no es ir a una iglesia y tener el corazón lleno de rencor, envidia, celo, codicia, avaricia, vanagloria. Eso no es fe. Fe no es ir a la iglesia, hermano, y esperar que la gente me vea y me reciba como que si yo fuera el ángel Gabriel. Eso no es fe. Fe es estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Que en las buenas y en las malas, en las luchas, en las batallas, tú puedas levantar esa bandera de victoria y decir, Padre, aunque mi cuerpo se duele, mi alma se deleita en ti. He sido llamado, he sido enviado para honrar tu nombre, y pase lo que pase y venga lo que venga, yo nunca voy a negar tu nombre delante de los hombres. Es importante, fe es eso, es convicción, es determinación. Fe es lealtad a Jesús, fe es pasión por la palabra, es deseo de vivir en la voluntad de Dios. Eso es fe. No estoy enojado, pero eso es fe. Entonces la gente no quiere sufrir, la gente no quiere aprender. Las luchas más grandes, las metas más grandes, las victorias más grandes requieren esfuerzo, sacrificio. Nada es gratis en la vida. Muchas veces vienen batallas sobre nuestras vidas que no las estábamos esperando. Pero Dios quiere quebrantar nuestro ego, quiere llevarnos a los pies de Jesucristo, humillarnos a los pies de Jesús para llevarnos a otro nivel. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Mira, hay una alabanza que dice que no hay un lugar más alto que estar a los pies del Señor. No hay lugar más especial para un cristiano que estar a los pies del Señor. Y muchas veces Dios permite las pruebas, las luchas, las persecuciones, las enfermedades, las carencias, las batallas y todo tipo de adversidad para que vayamos de rodillas a los pies de Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, no nos acercamos a Jesús de rodillas hasta que estamos en el problema. Es la verdad. Mucha gente se acerca a Jesús hasta que está metido en una cárcel, hasta que está sin trabajo, hasta que está con un problema de enfermedad en su cuerpo. Mucha gente se acerca a Jesucristo cuando ya no haya la salida. Entonces Dios usa métodos diferentes para mantenernos a sus pies, porque en sus pies está la victoria. Ahí está la verdadera victoria.
en los pies del Maestro. Y esa es la fe. Esa es la fe que no debe de faltar en nuestros corazones. Lea conmigo 2 de Corintios 1, 13 al 6. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Todas es todas. ¿Ok? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice en toda, estamos en 3, en 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, dice, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Pablo miraba las tribulaciones como una escuela. Pablo miraba las tribulaciones como una oportunidad de aprender a servir a Dios. Cuando una persona no ha pasado por el desierto, no sabe el tipo de sed y carencia que hay ahí. Y no le interesa, solamente ve por sí mismo. Su corazón se llena de glotonería por las cosas terrenales. Se cree una persona de éxito y de victoria porque tienes cosas materiales, pero su corazón está vacío de Dios. Quizás son ricos en materiales, ricos en cosas materiales y en dinero, pero son pobres en espíritus. Es mejor ser rico espiritualmente aunque no tengas nada en esta tierra. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, escuche bien, las aflicciones de Cristo. ¿Ah? ¿Y qué te dicen ahora esos evangelios baraticos por ahí? No, porque vas a sufrir si aquí tú sufrió por todo. Es la gente, hermano, que no quieren pagar el precio, quieren un evangelio light, un evangelio, hermano, donde no tenga que sufrir nada, hasta con sirviente lo quieren. Sí, quieren que la gente vaya a hacer las cosas que les corresponden hacer a ellos. Tienes que pagar un precio. Sigamos leyendo. Dice el 5, ¿verdad? Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, dice, escuche bien, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para que vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir, escuchen bien, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Necesario. Es necesario. Ok. Versículo 8. Porque hermanos, sí, 8, vamos al 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis, escuchen bien, acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, dice, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Te das cuenta cómo miraba Pablo las adversidades? Las miraba como una oportunidad de poder crecer, viendo, participando de la gloria de Dios. Oh, era tremendo, hermanos. Es necesario que nosotros empecemos a ver así las pruebas, las luchas que tenemos todos los días. Es necesario que nosotros, hermanos, nos aferremos a la fe cristiana. Que la necesidad, vea, los problemas económicos es una oportunidad para que Dios abra las ventanas de los cielos y te bendiga. Las enfermedades es una oportunidad para que las llagas de Cristo sanen tu cuerpo. Los problemas en tu hogar es una oportunidad para que Cristo sea el Señor de tu hogar. Tus problemas espirituales es una oportunidad para que te deje guiar por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Todo tiene un porqué. Todo tiene una razón. Busca esa razón desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva de los hombres. Porque si la buscas desde la perspectiva de los hombres, te vas a desanimar, te vas a frustrar y te vas a apartar del Evangelio. Vámonos a 1 de Corintios capítulo 10. Ahora vamos a terminar. 1 de Corintios 10, 11 al 13. Otra cosa muy importante, hermanos. Pablo entendía perfectamente que en las tribulaciones, en las necesidades, él sabía perfectamente que podía
confiar en Dios. Podía confiar en Dios. Recuerda la frase que dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Usted se imagina, hermanos, casi poquito más de 2 millones de personas que salieron de Egipto en el desierto. Tuvieron 40 años en el desierto. ¿Cómo se puede sobrevivir en un desierto? ¿Cómo puedes sobrevivir con la ropa que traje? Recuerda que los judíos eran esclavos en Egipto. Ellos no tenían, hermanos, bolsos llenos de ropa. No tenían 3, 4, 5 pares de zapatos. Y si los tuvieran, no le iba a aguantar 40 años. ¿Y cómo pudieron sobrevivir 40 años? ¿Cómo pudieron comer 40 años? ¿Cómo pudieron vestirse 40 años? Porque en los momentos difíciles, cuando tú tienes la fe de Dios y caminas genuinamente en la fe, tú sabes que Dios es fiel y Dios no te va a abandonar. Dios es fiel y Dios no te va a abandonar. Hay un pasaje bíblico que Dios me trajo al corazón ahora que estaba orando, de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Me gusta ese pasaje bíblico, donde el apóstol Pablo dice que no nos afanemos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con ruegos y súplicas delante de Dios. Que no nos afanemos a las cosas terrenales, a las cosas que necesitamos. Por nada, dice Pablo, estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanados, hermanos. Por nada. Antes de que tú abras los ojos, ya Dios preparó muchas bendiciones para tu vida. Él es nuestro Padre. Cuando usted tiene esa fe genuina, hermanos, usted siempre confía en Dios. Confía en Dios. No hay nada imposible para Dios, nada. El problema es que nosotros los cristianos nos llenamos la boca: ay, nada es imposible para Dios. Mi Dios es todopoderoso y luego no podemos pagar un bill de $50 y nos andamos quebrando la cabeza. No le podemos poner 10 pesos de gas al carro y andamos que nos queremos arrancar los pelos jalándonos. Y entonces, ¿dónde están esas palabras que decimos en las iglesias? Ah, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Él es invencible, Él venció el diablo, todas esas cosas. Pero a la hora de la hora, se nos acaba la confianza en Dios. La fe genuina es inconmovible en tu corazón, te mantiene firme. Ok, vienen las pruebas, la necesidad y tú dices: Dios es bueno, Dios nos va a suplir, nomás espera, ya va a ser, verás que Dios se va a mover. Y Dios te va a suplir, hermano, Dios te va a suplir. Yo siempre he dicho esto: si eres un hombre de fe y eres una mujer de fe, no tienes por qué estar afanado, no te afanes, no te afanes, no te esclavices. Vive la vida libre, confía en Dios, permanece en Dios, órale a Dios, mantente firme en el Señor y Dios se va a encargar del resto. Eso es, confiar en Dios. Lea pues 1 Corintios 10, 11, 13. Vamos a darle gloria a Jesús. Mire lo que dice: y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron, hablando de Israel. Dice como ejemplo de aquí, ¿para quién? Para nosotros, ¿okay? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿okay? Corregirnos, exhortarnos, ¿okay? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por el versículo 13, el que me gusta mucho. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que según la capacidad y el nivel espiritual que tú tienes, eso es lo que Dios permite. Que Dios no te va a poner una carga, una lucha, una batalla sin antes fortalecer tu vida espiritual. He conocido historias de hermanos en la iglesia, hermanos, que han enfrentado situaciones difíciles en su vida, de salud, economía, familiar. Y mire, hermano, me llama la atención porque
Algunos de ellos, antes de que venga la lucha, la batalla, Dios les avisa y les dice, vas a tener una prueba grande, pero vas a salir de esta. Solo confía en mí. Y hemos visto, hermano, casos espectaculares, como personas, hermano, antes de entrar a la prueba, Dios les está hablando. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él no nos trajo a Cristo para que fracasáramos. Él no nos trajo a Cristo para que abandonáramos la fe. Él no nos trajo a Cristo para que fuéramos perdedores. Él nos trajo a Cristo para que fuéramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él sabe perfectamente cuál es tu nivel de fe. Y Él nos va a poner una carga, una prueba o una lucha que son necesarias en la vida de nosotros. Para poder crecer, fortalecer nuestra fe, necesitamos estar en constante práctica de nuestra fe. ¿A través de qué? A través de las luchas, de las necesidades y las carencias. La fe es ver tú las cosas que por los ojos de la fe, las cosas que no se ven, la mira con tu vista espiritual, eso es fe. ¿Ok? Las cosas que no se ven, eso es lo que tú ves con la fe. Eso es convicción. Entonces, una persona, para que su fe pueda crecer, una de las formas es ver las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Por eso es que Dios nos pasa por diferentes pruebas para que nuestra fe sea más grande cada día, crezca y se fortalezca, se establezca y nos lleve a un nivel diferente. Pero no pienses que las pruebas es algo raro que te está pasando. Todo el mundo está pasando pruebas. Okay, sigamos leyendo. El versículo 13 dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Escuche bien. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es Dios. Cuando tienes esa fe genuina como la que practicó Pablo, la que vivió el apóstol Pablo, cuando tú no aguantas las luchas y las batallas, piensa que Dios sabe que tú la puedes llevar, porque Dios es fiel para proteger nuestras vidas. Déjame decirte algo para terminar, hermanos. Si Él nos amó, si Él tuvo ese detalle de fijarse en nosotros cuando no éramos sus hijos, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Porque a veces estamos en luchas y batallas y pensamos que Dios nos abandonó. Dios nunca nos abandona. Tenemos la sensación de que nos abandona porque no queremos estar en prueba. Pero Dios nunca nos abandona. Él dijo esto, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Ahora, la pregunta mía, ¿es Dios mentiroso? Claro que no. Él está ahí con nosotros todo el tiempo. Pero no lo alcanzamos a ver. ¿Por qué razón? Porque las pruebas muchas veces nos ciegan los ojos espirituales. Dios prometió estar contigo como poderoso gigante. La misma frase que Jehová le dijo a Josué. A como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es importante. Ese mismo Dios fiel, es el que está con nosotros. Entonces, cuando tú caminas en esa fe genuina, tú sabes que Dios es fiel. Y Dios te va a sacar de cualquier circunstancia, por muy adversa, por muy difícil que sea. Porque Dios lo prometió y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Ok? Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga su vida en esta tarde. Espero en el Señor que hayamos aprendido algo, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude con nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Yo te voy a dar un consejo de cómo se aumenta la fe. Para que tu fe se aumente cada día, medita más en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si tú meditas en la palabra de Dios, entre más medita, más fuerte, más grande, más estable, más firme es tu fe. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Lo mismo que Jehová le dice a Josué.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche para que haga conforme a lo que está escrito. Entonces todo te saldrá bien y en todo serás prosperado. ¿Quieres fe en tu corazón? Una fe fuerte. Estudia la palabra todos los días. Medita en la palabra de Dios todos los días y ten un corazón dispuesto para entender a Dios en sus propósitos y hacer su voluntad y no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Imagínate, Jesucristo, bueno, cristiano, seguidor e imitador de Jesús. Jesús dijo estas palabras: yo no he venido, dice Jesús, a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Si somos seguidores e imitadores de Jesús, investiguemos esa voluntad de Dios para con nosotros y sometámonos a esa voluntad. Porque es irónico, hermanos, que Jesucristo, siendo el Hijo legítimo de Dios, Dios mismo, Él se sujetó al Padre, y nosotros, que somos adoptados en Cristo Jesús, hacemos lo que queremos. ¿Cómo podemos vivir en victoria si no estamos imitando a Jesús? ¿Cómo? No se puede. Tenemos que imitar a Jesús, como dice Romanos 8:28, 8:29, para que seamos la imagen de su Hijo y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Buen detalle eso. ¿Okay? Si Jesús se sometió al Padre, también sométete tú también. Ok. Vamos a darle gracias al Señor. Quiero saludar a algunos hermanos que nos están viendo, pero también queremos saludar a otros hermanos que más tarde vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen del trabajo y necesitan escuchar la palabra. Que Dios los bendiga también. Dios los bendiga a todos y que el Señor Jesucristo fortalezca en su corazón la fe que Él nos dio cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Mi hermana Teresita Durán, mi hermano Jorge, Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, su matrimonio. Y espero que estén bien, hermanos, y con el favor de Dios podamos vernos el domingo. Mi hermana Olivia también, Dios la bendiga, hermana Olivia. Un saludo fuerte también a mi hermana Silvia. Por ahí me la saluda cuando hablé con ella, y que Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Alonso, allá en Nicaragua, también Dios te bendiga, Alonso. Hay que seguir para adelante, día a día, un día más, un día menos, un día más, un día menos, y estar preparado cuando Jesús levante su iglesia y podamos irnos con Él. Mi hermana Lupita Valencia, también hermana Lupita, Dios me la bendiga, espero que esté mejor, que todo esté bien, y gloria a Dios. Hay un saludo a su esposo, don Ramón, que Dios los bendiga grandemente. Esperamos que Dios siga bendiciendo su vida y que tenga mucha salud y mucha paz en su corazón. Un saludo para todos por allá. Quiero que hagamos una oración en esta tarde y pidámosle a Dios en el nombre de Jesús que nos dé fuerzas para seguir adelante, y que esa fe que tenía el apóstol Pablo en medio de las pruebas, de las luchas, esas pruebas esa fe la tengamos nosotros en el corazón. Oremos a Dios. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, conscientes de nuestra necesidad de usted, Padre, más que de cualquier otra persona. Padre, gracias por este momento, Dios, que nos concede poder estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Sabemos, Dios, que su palabra no regresa vacía. Su palabra siempre es el alimento, es la medicina para nuestras almas, Dios. Padre Celestial, yo quiero orar por todos mis hermanos que nos ven, nos escuchan, Padre, por internet, para que usted sea bendiciendo sus vidas, supliendo sus necesidades, Dios, trayendo entendimiento, temor, sabiduría en sus corazones, Padre. Padre, usted que conoce nuestras imperfecciones y nuestra debilidad, queremos depositar todo en tus manos, Dios, para que usted la transforme en fortaleza, usted la transforme, poderoso Dios, en fe, esa fe, Señor, esa fe firme, Padre, para creer, confiar y caminar siempre, Padre, haciendo tu voluntad. Le queremos pedir, Padre, que guarde nuestras familias donde quiera que estén, protéjalos, bendígalos, suple toda necesidad de nuestras familias, Dios, y abre las puertas de los cielos en bendición sobre nuestras familias. Oramos en el nombre de Cristo, Padre, por tu iglesia también, Padre, para que tú protejas tu iglesia. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, Padre, y te ruego, Señor, que la fe en nuestros corazones, Dios, vaya en crecimiento, Padre. Cada día podamos agradarte,
podamos servirte, podamos buscar tu presencia, tu gloria, tu rostro, tu voluntad, Padre, para vivir y caminar en ella, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que tú guardes a tu iglesia, Señor. Aquellos hermanos que están apartados, alejados de tu pueblo, Dios, oramos pidiéndote misericordia por ellos, para que tú seas renovándolos, Señor, transformándolos, restaurándolos, Padre, y trayendo en ellos esa oportunidad, Padre, para poderse reconciliar contigo y volver a tu casa, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, los ponemos en tus manos en esta tarde. Oramos, Padre, para que tu palabra sea prosperada en el corazón de tus hijos. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Esta tarde es una tarde de bendición, es una tarde de victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias y oramos para que tú seas fortaleciendo el corazón de tu pueblo. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Dios sea glorificado. Oramos para darle gracias a Dios. Dios es bueno. Y hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Un día más y un día menos. Ya estamos más cerca. Hay que seguir para adelante poco a poco. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que estar preparado, ¿ok? Así que Dios los bendiga y mañana vamos a estar desde la iglesia. Esperamos que pueda acompañarnos y poder también ser bendecido y participar por la palabra del Señor. ¿Okay? Dios los bendiga y firmes en la fe hacia adelante, hermanos. En el nombre de Jesús, que haya paz, haya mucha bendición en sus hogares, en su familia y también en sus matrimonios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.